Estaba en mi habitación con una amiga y por alguna razón decidimos jugar con una tabla Ouija. Algo extraño pasó desde el principio. Por más que intentábamos prenderlas, las velas simplemente no encendían. Empecé a sentir una sensación extraña, como si alguien estuviera observándome desde las sombras de mi cuarto. Sin embargo, cuando finalmente logré dormir, los sueños fueron peores que cualquier cosa que hubiera imaginado. Una bestia terrorífica con garras enormes y ojos llenos de rabia me perseguían sin descanso. Muy buenas noches tengan todos ustedes y sean bienvenidos a La Penumbra, el lugar donde te recordaremos todos tus miedos y te darás cuenta que la realidad siempre supera la ficción. Mi nombre es Víctor Chávez, comencemos. La Penumbra. Antes de iniciar su dosis semanal de cuentos para ir a dormir, les recuerdo que se suscriban, denle like a este video y compartan. Eso me ayudaría mucho a poder subir más contenido como este. Y no está de más agradecerles a todos y a cada uno de ustedes que me han ayudado interactuando con el video de cuentos para antes de ir a dormir anterior. Sin más que decir, comencemos con el cuento número 1. El primer cuento de esta semana se titula El juego que nunca debimos iniciar. Todo comenzó como una simple curiosidad. Una tarde como otra, estaba en mi habitación con una amiga y por alguna razón decidimos jugar con una tabla Ouija. Habíamos escuchado historias, leyendas sobre la capacidad del tablero de contactar con el más allá, pero en el fondo no creíamos que realmente fuera a suceder algo. Después de todo, era solo un juego, ¿o no? Para darle más atmósfera, decidimos prender algunas velas, crear ese ambiente inquietante que se veía en las películas de terror. Sin embargo, algo extraño pasó desde el principio. Por más que intentábamos prenderlas, las velas simplemente no encendían. Cada vez que el fósforo tocaba la mecha, se apagaba sin razón aparente. La frustración comenzó a mezclarse con una sensación incómoda, como si el aire de la habitación se hubiera vuelto más pesado. Mi amiga reía nerviosamente, pero en el fondo ambas sabíamos que algo no estaba bien. Finalmente, tras lo que parecieron interminables intentos, las velas se encendieron. La luz era tenue, casi titilante, como si las llamas estuvieran vivas y conscientes de lo que estábamos a punto de hacer. Cerramos las ventanas y apagamos las luces, sumergiéndonos en una oscuridad inquietante. Estábamos listas para empezar. De repente, el teléfono de mi amiga sonó. Era su madre, llamándola con una emergencia inusual, preguntando si todo estaba bien. La preocupación en su voz era palpable, como si hubiera sentido una extraña punzada en el corazón. Mi amiga la tranquilizó, pero ambas nos miramos con los ojos muy abiertos. ¿Qué había hecho que su madre se sintiera así justo en ese momento? Tras ese pequeño incidente, decidimos seguir jugando. Colocamos nuestras manos sobre el puntero del tablero de la Ouija, esperando una señal, cualquier movimiento que indicara que estábamos en contacto con algo o alguien. Pero nada, el puntero permanecía inmóvil, aunque la atmósfera se volvía cada vez más espesa. Las velas, que hasta ese momento apenas habían parpadeado, comenzaron a moverse muy extrañamente, como si una brisa invisible las sacudiera. Sin embargo, las ventanas estaban cerradas, no había ningún flujo de aire. Nos miramos silenciosamente. El miedo estaba creciendo en nuestros pechos, pero nada más ocurrió. No hubo respuestas en el tablero, ni palabras, ni movimientos, solo esa inquietante danza de las llamas. Mi amiga se fue a su casa poco después, riéndose nerviosa y diciendo que todo había sido una broma tonta. Yo también traté de olvidarlo, de convencerme de que todo había sido producto de nuestra imaginación. Pero entonces, esa noche, algo cambió. Cuando me fui a mi cama, empecé a sentir una sensación extraña, como si alguien estuviera observándome desde las sombras de mi cuarto.
momento podía sentir esa mirada fija en mí, pero no había nadie. Traté de ignorarlo, convencida de que era solo mi mente jugándome malas pasadas. Sin embargo, cuando finalmente logré dormir, los sueños fueron peores que cualquier cosa que hubiera imaginado. En mis pesadillas, una bestia terrorífica con garras enormes y ojos llenos de rabia me perseguían sin descanso. Su respiración era pesada y cada vez que me acercaba podía sentir el roce de sus garras en mi piel. Desperté sobresaltada, empapada en sudor, solo para descubrir algo aterrador. Mis piernas estaban cubiertas de rasguños, como si algo o alguien realmente me hubiera atacado mientras dormía. El pánico se apoderó de mí. No pude volver a dormir esa noche, ni al día siguiente. Tiré el tablero de Ouija a la basura, decidida a no volver a acercarme a algo tan peligroso. Durante las siguientes 2 semanas, dormí acurrucada junto a mi mamá, incapaz de sacudirme la sensación de que algo maligno aún me observaba, acechando desde las sombras, esperando su momento para regresar. Esta historia, narrada por alguien que lo vivió en carne propia, es una advertencia de lo que puede suceder cuando jugamos con lo desconocido. La curiosidad puede abrir puertas que, una vez abiertas, no pueden cerrarse. Aunque algunos pudieran decir que fue obra de su imaginación, los eventos que siguieron, desde los extraños comportamientos de las velas hasta los rasguños en su piel, sugieren lo contrario. ¿Qué ocurrió realmente esa noche? ¿Fue simplemente coincidencia o había una presencia más oscura esperando a ser liberada esa noche? La pregunta que nos queda hacer es si el tablero de Ouija fue solo el catalizador o si algo mucho más siniestro ya estaba ahí esperando, acechando en las sombras, esperando una oportunidad para manifestarse. ¿Alguna vez has jugado con algún tablero Ouija? ¿Tuviste alguna experiencia extraña o inexplicable? Déjalo en la caja de comentarios. Recuerda que tu opinión es muy importante. Continuemos con la segunda historia de esta noche. Esta se titula La aparición que cambió mi vida. Tenía entre 13 y 14 años cuando sucedió algo que marcaría mi vida para siempre. A esa edad compartía habitación con mi hermana y frente a mi cama había un gran espejo colgado sobre la pared. Siempre había sido una persona que se sentía cómoda en su propio espacio, pero esa noche algo cambió para siempre. Recuerdo haber despertado de golpe a medianoche, cegada por una luz tan intensa que parecía provenir directamente a mi rostro, como si alguien me estuviera apuntando con una linterna. Al abrir los ojos, lo primero que vi fue una brillante figura en el espejo. Un hombre mayor, de aspecto anciano, vestido con una bata de hospital y una larguísima barba blanca que parecía fluir hasta el suelo. Pero lo más extraño no era su presencia en mi habitación, sino el hecho de que él brillaba. Era como si la luz misma emanara de su cuerpo, llenando todo el espacio con un resplandor inquietante. El anciano no era simplemente una visión fantasmal común. Llevaba puesto un collar de plumas, algo tan fuera de lugar que me hizo sentir aún más desorientada. Mientras intentaba comprender lo que estaba viendo, él giró lentamente su cabeza en dirección hacia mí. Mi corazón se detuvo en ese momento. Me vio. Nuestros ojos se encontraron a través del reflejo del espejo, y lo que sentí fue indescriptible. Un miedo tan profundo que me paralizó por completo. Quise gritar, correr, hacer cualquier cosa, pero mi cuerpo no respondía. Estaba completamente inmóvil, como si alguna fuerza invisible me estuviera sujetando. Mi garganta se cerró y no podía emitir ni un solo sonido. Lo único que pude hacer fue cerrar los ojos con fuerza, esperando que al abrirlos de nuevo, todo desapareciera como un mal sueño. Pero no lo hice. No abrí los ojos hasta que el sol ya había salido y era hora de levantarme para ir a la escuela. Esa mañana, mi reflejo en el espejo no fue lo que más me preocupaba, sino el recuerdo de la figura que había visto la noche anterior. Mi mente estaba nublada de miedo y agotada
comportamiento. Durante días, evitaba mirar cualquier espejo, incapaz de enfrentar la posibilidad de volver a ver al anciano brillante. El trauma fue tan intenso que desde ese momento jamás volví a estar sola en mi habitación. Y más allá de eso, desarrollé un miedo irracional hacia los espejos, como si de alguna manera fueran portales hacia algo más allá de nuestro entendimiento. Aún hoy, muchos años después, no hay un solo espejo en mi habitación y me las arreglo para evitarlos tanto como sea posible. La historia del brillante anciano nos lleva a cuestionar qué tan delgada es la línea entre nuestra realidad y aquello que no podemos comprender. Lo que pudo haber sido una noche cualquiera se convirtió en un evento traumático que marcó la vida de esta joven para siempre. La aparición del anciano, su luz, su extraño collar de plumas, ¿era una entidad perdida buscando algo o una manifestación de otro mundo? El espejo fue por siglos considerado un símbolo de misterio. Parece haber sido el canal de algo mucho más siniestro. La incapacidad de moverse, de gritar y el miedo profundo que dejó en ella son experiencias que otros también han reportado en experiencias similares. Pero ¿quién era el anciano? ¿Qué quería? La historia deja más preguntas que respuestas. Y aunque muchos pudieran descartarlo como un simple sueño, los detalles y el impacto emocional que dejó en la protagonista nos hacen cuestionarnos si todo lo que vemos en los espejos es lo que está ahí, o si en algún rincón oscuro algo o alguien nos está observando. ¿Alguna vez has tenido una experiencia extraña frente a un espejo? ¿Crees que los espejos pueden ser portales hacia otros mundos o entidades? Déjalo en la caja de comentarios y cuéntanos qué te ha parecido esta historia. Si llegaste hasta este punto del video, déjame darte las gracias y no olvides darle like, compartir y suscribirte al canal, que estaremos subiendo una dosis semanal de cuentos para antes de ir a dormir. Y sin más que decir, continuemos con las historias. Esta es la tercera y última historia de esta noche. Espero la disfruten. La última historia de esta noche se titula El hombre sin rostro. Tenía solo 8 años de edad cuando pasé uno de los fines de semana más aterradores de mi vida en la casa de mis abuelos. En ese momento yo no tenía preocupaciones. Era solo un niño más disfrutando de la compañía de mis familiares. Todo parecía normal, pero esa noche algo cambió. Algo que hasta el día de hoy me cuesta entender y olvidar. Después de una tarde tranquila, me acosté en el viejo y cómodo sofá del salón. Me quedé dormido en cuestión de minutos. Era uno de esos sueños profundos en los que pierdes la noción del tiempo. Pero cuando desperté, ya no era de día. La casa estaba completamente oscura, con solo una tenue luz que provenía de una lámpara distante, apenas iluminando el salón. La sensación de calma que había tenido al dormir se desvaneció en un instante. Al abrir los ojos, noté que no estaba solo. Ahí, en la penumbra, al borde del sofá, vi una figura, la silueta negra de un hombre, sentado al lado de mis pies. Era un hombre fornido y calvo, de gran tamaño, y aunque estaba a poca distancia de mí, no podía ver ningún solo rastro de su rostro. Era como si su presencia absorbiera toda la luz a su alrededor, dejando solo una sombra oscura e imponente. Lo más aterrador no era solo verlo sentado ahí, sino que me estaba mirando. Lo sabía, aunque no podía distinguir sus ojos. Sentía su mirada fijada en mí, perforándome el alma. Quise gritar, pero mi voz parecía haberse atascado en mi garganta. Estaba completamente paralizado, como si algo me tuviera sujetado, incapaz de moverme. El tiempo se detuvo, y lo único que podía hacer era contemplar esa figura inquietante. Cuando finalmente reuní suficiente valor, grité con todas mis fuerzas, llamando desesperadamente a mi mamá. Ella vino corriendo, con una expresión de preocupación en su rostro. Le conté lo que había visto, intentando poner en palabras el terror que me había paralizado. Pero para mi sorpresa, no me creyó. Pensó que todo había sido un sueño, que mi mente infantil me había jugado una mala pasada en la oscuridad. Intenté convencerla de que estaba equivocada. Que lo que había visto no era simplemente un producto de mi imaginación. La silueta negra era real. Las
sensación de ser observado, la inmovilidad, todo era demasiado vívido para ser solo un mal sueño. Pero como suele suceder con los adultos, mi madre no me tomó en serio y me envió de nuevo a dormir, asegurándome que todo estaba bien. Esa noche no pude cerrar los ojos. Cada pequeño sonido, cada sombra en la habitación me ponía en alerta máxima. Me pasé el resto del fin de semana sin querer estar solo, temiendo que la silueta volviera a aparecer. Aunque ya han pasado años desde ese día, el recuerdo sigue grabado en mi memoria con una claridad perturbadora. Nunca he vuelto a ver esa figura, pero el miedo que viví ese día nunca se desvaneció por completo. El relato de la silueta negra es un claro ejemplo de cómo encuentros inexplicables pueden marcar a una persona toda la vida. Aunque muchos lo pudieran atribuir a una simple pesadilla o a la imaginación hiperactiva de un simple niño, el impacto emocional y la vividez de la experiencia sugieren que algo más pudo haber estado en juego. Las siluetas negras o sombras son un fenómeno reportado por muchas personas a lo largo del mundo. Algunos creen que son entidades del más allá, espíritus que han quedado atorados entre mundos. Otros creen que son manifestaciones de energía oscura, entidades que se alimentan del miedo humano. Pero una cosa es cierta, una vez que te has encontrado cara a cara con una de estas figuras, es difícil olvidar la sensación de ser observados desde las sombras. ¿Alguna vez has visto una silueta o figura en la oscuridad que no pudiste explicar qué era? ¿Cómo reaccionaste? ¿Crees que las sombras o figuras como la de esta historia podrían ser espíritus o entidades de otros mundos? Déjalo en la caja de comentarios. Hemos llegado al final. Esta fue la última historia de su dosis semanal de cuentos para antes de ir a dormir. Si llegaste hasta acá, déjame agradecerte, porque gracias a ti este proyecto está funcionando. Solo te pido darle like, compartir y dejar tus comentarios sobre cada una de estas historias. Opinión o tus historias son muy importantes también. Y sin más que decir, buenas noches.